Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta emisión de Latinidades. Como supimos recientemente, falleció el filósofo Enrique Dussel. Esto se dice de manera muy fácil, así se escucha, muy fácil decir esto. Pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer su obra, de ver su legado, esto es algo muy complejo porque de repente se da uno cuenta del enorme vacío que deja, pero también de su obra que habla por él y que está actual desde siempre y que es un punto clave, nuclear, para poder entender lo que está pasando en América Latina desde hace unas décadas para acá. Nos hace el favor de acompañarnos precisamente para hablarnos de este inestimable, porque no hay forma de poderlo estimar, es delegado de Enrique Dussel, alguien que a nivel muy personal, pero sé que esta idea también la comparten muchos otros, es, digamos, su heredera intelectual, su discípula. Tuvo otros, pero sabemos de la relación que llevaba ella especialmente con Enrique Dussel, y puedo decir que en dos ocasiones lo buscamos para tener una charla con él. De veras me duele mucho no haberla tenido así. En las dos nos dijo que sí y en las dos nos quedó mal por problemas de salud. La tercera vez que lo busqué, lo noté, la verdad, que fue hace varios meses, lo noté mal, no sentí que hubiera mejoría y él mismo me lo confirmó, me dijo, no, no estoy mejor que antes. Y entonces le dije, ¿me recomienda usted a su mejor alumna? Y me dijo, sí, aquí está su teléfono, por favor, habla con ella. Dije, ok, si usted ya me está dando esa luz verde, con todo gusto la contacto. Y en ese entonces hablé con quien hoy nos hace favor de acompañarnos, Katia Colmenares, que ella muy modestamente pone que ella es postdoctorado en estudios latinoamericanos, pero creemos que realmente, siendo así, heredera intelectual de este gigantesco filósofo que tuvimos ahora, todavía hasta hace poco en América Latina, tiene un peso enorme, una tarea complicada, compleja, puedo decir hasta ingrata, pero al fin de cuentas, su legado podemos decir que está en buenas manos y esa es la razón por la que la estamos convocando. Katia, gracias por estar acompañándonos esta noche para hablarnos de legado precisamente de Enrique Dussel. Muchísimas gracias, Héctor, por esta hermosa invitación y bueno, pues es una presentación demasiado grande, yo diría, y es un legado demasiado grande que tenemos que compartir entre muchos, porque también yo creo que así el maestro lo hubiese querido, que el legado fuese un pueblo entero. Así es que todos estamos convocados, todos estamos invitados, porque el trabajo que nos viene es un trabajo de transformación de la realidad. Y esa no puede ser obra de una sola persona, sino que tiene que ser obra de todos. Como bien lo señalas, así es, y creo que tu petición de que esta convocación o invitación fuera a todo un pueblo, yo creo que está en marcha, se está viviendo ahora. Obviamente falta llegar a todavía otros estratos, a otros niveles de este pueblo, pero ya se ve, ya está. Y creo que eso es bien importante para hablar de una obra de un filósofo. Pocas veces se puede ver esa obra reflejada en la ciudadanía, en gente que incluso respira esa obra y no está consciente de eso, pero actúa con base a esas convicciones, con base a esos postulados. Lo doloroso ahorita de recordar la partida de Enrique Dussel es darnos cuenta otra vez cuánta falta nos hace en términos de sociedad, de civilización, los filósofos, porque son los que nos llegan a ubicar a nosotros mismos, son los que nos dicen, ¿saben qué? Es por aquí. Y entonces el decirnos eso, el marcar la directriz, empieza a juntar todas las piezas para andar un camino, para andar un proceso. Y eso es muy complejo y muy difícil, porque necesitamos tener evidentemente a un gran filósofo que pueda
dar con una visión tan completa y tan lejana y al mismo tiempo tan inmediata para que entonces el orden de las cosas empiece a acomodar conforme a ella, porque si no es así, las cosas quedan truncas, no se dan, algo pasó entre esa visión y esa realidad. Y cuando uno ve y ve el legado de la obra de Enrique Dussel y esta cómo se replicó también en muchas otras más, se da cuenta que ese legado está ahorita, está en marcha y es lo que estamos viviendo en este momento. Y por eso, digo, duele su partida, pero al mismo tiempo podemos decir, maestro, su legado está vivo y está aquí. Y mira, yo te diría una cosa. Cuando yo estudiaba filosofía, al interior, digamos, de las clases de los profesores, digamos, yo pude reconocer dos percepciones muy distintas. Uno, digamos, los profesores que decían que la filosofía no servía para nada, ¿no? Era como una frase que les gustaba mucho repetir a algunos. Y Dussel era contrario a esa frase, porque él decía, bueno, depende de cómo lo mires, porque en realidad la tarea del filósofo es fundamental en el sentido de que contribuye a la transformación de un sentido común, produce sentido común, lo cual es bastante, porque es a partir de ahí que se construyen realidades. Entonces, en el caso de Enrique Dussel, tú lo has dicho de manera muy atinada, hay como una convergencia entre este momento histórico y lo que él estaba pensando. Pero eso tiene que ver también con hacer filosofía, porque uno hace filosofía para pensar la realidad, para ponerse a la altura de la realidad, en un determinado momento y en un determinado espacio. Y él fue muy consciente de esta tarea de pensar a partir de América Latina, pero además dentro de América Latina, escoger el lugar de los oprimidos, de las víctimas, como el lugar, digamos, que te da un diagnóstico sobre la realidad, sobre el sistema. Entonces, él, su trabajo fue como ponerle nombre a todo eso. Pero por eso también cuando la gente escucha su filosofía, la ve como muy cercana, porque él lo que está pensando es la realidad de la gente. Y él tenía esa enorme capacidad de poder hablar pueblo, o sea, de poder hablar de una manera que la gente lo entendía y que decía, eso, justo eso es lo que yo pienso, pero él lo dice, ¿no? De una manera tan precisa. Y ese es el trabajo que él hizo, como darle voz a los que no tenían voz y, y pensar la transformación política, económica, social, para que esos que ahora están negados puedan tener una vida plena y digna. Entonces, es la voz de millones, que no se circunscribe solamente a un esfuerzo de México o de América Latina, sino que nos damos cuenta que víctimas hay en todo el mundo y por eso es que la filosofía de la liberación que él produce es una filosofía de alcance mundial. Hoy vemos homenajes en todo el mundo, homenajes a Dussel y por eso hemos dicho en otros espacios es el filósofo más importante del sur global. Porque el sur global, y en este sentido el sur, no se refiere solamente como a un lugar espacial, sino que hay también sur en el norte. O sea, tratamos de con ello nombrar a esa negación, a esa parte de la población que no está considerada cuando se piensa, cuando se hacen los programas, los proyectos, cuando se trabaja la economía, la política, la toma de decisiones, siempre se lo toma desde el centro. Y Dussel como que cambió la brújula y puso, fíjate cómo decimos, ¿no? Estoy norteado, ¿no? O sea, utilizamos estas categorías, ¿no? Estoy orientado. O sea, hay lugares que te dan
una percepción de las cosas. Y él escogió justamente el sur como el norte, ¿no? O sea, como el lugar Le que te guía. da la guía, exactamente. La verdad, la obra de él la veo, porque he visto que ha publicado muchísimos libros, muchísimos. Te pedí recientemente, antes de esta charla, que me hicieras favor de decirme qué libros pudieran ser ejemplos de su pensamiento para aquellos que, bueno, quisieran leer su obra y dijeran, oye, es tantos, con qué libros Sí, puedo decir, me armo del bagaje intelectual para decir que conozco la obra de Dussel? Y me mencionaste tres libros, uno que es de 1492, que se llama 1492, El encubrimiento del otro. Ya de por sí el título es para, una bomba. una bomba, no es el descubrimiento, es el encubrimiento. Ya es toda Exacto. una tesis ese título, es toda una tesis. Y el segundo que dijiste, Ética de la Liberación, y el Ujú. tercero es Política de la Liberación uno, que descubrí que aparte hay dos tomos adicionales a ese, y el que estás concretamente mencionando es Política de la Liberación uno, que dice Historia Mundial y Crítica. Entonces, estos tomos los dejo aquí, los menciono, para aquellos que quieran y que sientan curiosidad por la obra de este, pues, gigante del pensamiento mundial, y quisieran acercarse a la obra de él, sabiendo desde esta perspectiva que de alguna forma van a leer lo que están viviendo, lo que está pasando, especialmente en mi país, con los procesos de transformación y en toda América Latina. Porque si bien México podemos decir que hay una cuarta transformación que está ahorita vigente y que estamos esperando que continúe, México quedó fuera, como bien lo debemos saber, de ese proceso que se vivía en el sur, cuando en el 2006 le hicieron un fraude electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato, y luego en el 2012, pero en esas fechas ya había toda una vorágine de acontecimientos en el sur, donde había también procesos de liberación y donde las tesis de Enrique Dussel ya se llevaban, ya se postulaban, Así ya se es. leían y se estudiaban. Y cuando digo esto, no solo me refiero al ámbito académico, lo estoy hablando también la traducción en términos políticos. Hay varias fotografías por ahí que se pueden todavía ver en Google, en la que está precisamente Enrique Dussel con los principales líderes de ese entonces, del sur. Porque aquí en México realmente no estaban, nos truncaban esa liberación que se está dando ahora, prácticamente del 2018, en los términos que uno quiera, pero hay un cambio. Y ese proceso de transformación va de alguna forma unida a esta postura o esta filosofía de liberalización que postuló Enrique Dussel en su filosofía. Al grado tal que te comento que hace unos 3 años estaba, no recuerdo si lo dije en la charla anterior, fui a una reunión de filosofía aquí en la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y venía un filósofo de México, no me acuerdo el nombre, hablando de la obra de Dussel y decía, él es el filósofo del presidente. Él lo decía. Wow. Entonces, él es el filósofo del presidente. Y me dicen, se le quedaron viendo, sí, dice, el presidente sigue mucho la obra de Andrés Manuel. Y al menos esa frase yo la escuché en varias ocasiones y nunca vi que el presidente la negara. Jamás dijo el presidente, es mentira. Nunca dijo que no era cierto. Y en algún momento se lo comenté yo también directamente en la ocasión que llegué a hablar con Enrique Dussel. Le dije, usted es el filósofo del presidente. Y se rió, se empezó a reír mucho. No dijo que no, pero se rió, me dijo, bueno, no, como que no le interesaba el comentario que yo ya había escuchado y lo he escuchado en varias ocasiones. Entonces, de ahí la importancia en relación a mi país, de que en México se está dando este proceso, cuando menos en términos políticos, aunque ya se manifestaba en otros ámbitos, sobre todo en movimientos sociales, en movimientos culturales y obviamente en movimientos dentro de la misma academia. Pero aquí en mi país, en América Latina, ya estaba eso, ya se manejaba, y ahora sí que entre la academia y entre el pueblo, como se dice, y llegado al político que en ese momento enarbolaba ideas totalmente antineoliberales y que postulaban en la mira de los esfuerzos de los estados
ya no enriquecer a las élites de siempre, sino en liberar a las clases marginadas y oprimidas del yugo capitalista neoliberal que se les imponía a través ya de toda la doctrina Monroe, en fin, eso es algo que ya hemos comentado en otras charlas, pero ahorita que estamos puntualizando con la visión de Enrique Dussel es interesante retomarlo, porque las ideas de él, y tú lo sabes mejor que nadie, pues están ahí vigentes en la lucha por la liberación de los pueblos. Y mira, yo te voy a decir algo, si uno atiende, por ejemplo, las fechas de las últimas publicaciones de Dussel y uno ve y analiza los discursos de Andrés Manuel de esas mismas fechas, se nota que está leyendo a Dussel. Nosotros, digamos, como alumnos, estábamos muy al pendiente de todo eso. Y entonces ellos estuvieron como o sea, los últimos años muy al pendiente uno del otro. O sea, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador estaba al pendiente de lo que Dussel estaba publicando. Y también Dussel estaba muy al pendiente de lo que Andrés Manuel estaba hablando. De manera que hay una sincronía, o sea, un acompañamiento político y filosófico, de manera que, o sea, por ejemplo, las 20 tesis, hay mucho de Andrés Manuel también en el discurso, ¿no? En los énfasis que va poniendo Dussel, porque él está respondiendo a lo que está pasando en México. O sea, hay un libro que es muy cortito que se llama Las 20 tesis de política, que es un resumen de su política de 3 tomos. También ese, digamos, te lo recomiendo. Y es un texto que Dussel escribe porque la militancia se lo pide. O sea, le dicen, doctor, usted tiene un libro de política de la liberación de 600 páginas y va a salir en 3 tomos y son, o sea, 1800 páginas. Eso no es real. O sea, la militancia no tiene el tiempo de ponerse a leer todo eso. Entonces, escribe una versión más corta. O sea, ese libro fue escrito realmente a petición de la militancia. En aquel entonces era todavía el PRD. Entonces, yo me acuerdo porque yo acompañé al doctor, teníamos un taller de estudio en Tlalpan con jóvenes y nos reuníamos ahí cada jueves con la gente del barrio. Y ahí Dussel expuso sus 20 tesis. Y yo me acuerdo, fue muy interesante porque estábamos leyendo, cada vez leíamos una tesis diferente. Y la gente, o sea, porque había amas de casa, adultos mayores, o sea, era gente del barrio. Y leyendo ahí con Dussel, ¿no? Y a cada uno nos tocaba ir exponiendo el tema. Y la gente de todas maneras le dijo, doctor, está bien que hizo un esfuerzo de síntesis, pero todavía es un texto difícil, ¿no? O sea, si usted no lo explica, es una maravilla, pero falta más, más pedagógica, ¿no? Entonces es un texto muy apretado, muy bello y muy puntual, o sea, muy preciso. Pero bueno, sí, en seminario hay que irlo viendo ese texto, pero ahí hay tesis como muy importantes, por ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Por qué hay que tomar la perspectiva de los pobres, ¿no? Y por qué eso nos va a beneficiar a todos. Eso es algo que él trabaja ahí. La cuestión del poder, pero como obediencia al pueblo, ¿no? Un poder como servicio, en oposición a un poder como dominación, porque en general, digamos, toda la modernidad, toda la tradición moderna desde hace 500 años trabajó el poder y la política en torno a la idea de dominación, ¿no? Entonces el problema ahí es que parece que uno no se salva, uno se mete en política justamente a ensuciarse, ¿no? A, a corromperse, como si la política ya estuviese corrupta de principio. Y ahí lo que Dussel recoge es esta afirmación de Andrés Manuel López Obrador que dice, la política es un noble oficio. Y el que lo hace como servicio se ennoblece.
porque no es para uno, ¿no? Que uno se mete, sino es al servicio de los demás, al servicio del pueblo. Entonces, Dussel hace toda una redefinición de todos los conceptos de la política, justamente invitando, diciéndole a la juventud, en realidad, este es un trabajo de todos. Y porque, bueno, una gran parte de la juventud no se quiere meter porque dicen, pues, todo eso es puro acuerdo en lo oscurito, ¿no? Y Dussel, pues con toda su filosofía, se dedicó a mostrar que no, que así como tenemos grandes políticos como Andrés Manuel, que aunque han querido ensuciarlo una y otra vez, no han podido, ¿no? Porque ha salido ileso una tras otra y se irá ileso. Tú que tuviste oportunidad pues, de tratar directamente al doctor Enrique Dussel, ¿qué recuerdos te quedan más? Así, los más inmediatos, los que más recuerdes, ¿cuál es la esencia que te dejó el haberlo tratado a nivel personal, más que a nivel del pensamiento, porque a nivel del pensamiento trabajaste con él mucho, mucho tiempo y incluso me ha tocado ver que en muchas reuniones en las que él era convocado, tú estabas también ahí presente. Entonces, y eso no es cualquier cosa, ¿eh? Sí, bueno, Pero, yo fui necia, ¿no? Desde que yo lo conocí, para mí fue como muy, o sea, a mí me impactó la primera vez que yo lo escuché. Y fue por una cuestión, pero bueno, de esas casualidades no casuales, porque yo no creo en las casualidades. Él iba entrando, ¿no? A la facultad, yo nunca la había visto, estaba yo empezando la carrera, era mi segundo semestre. Y de pronto alguien que estaba junto a mí dijo, ese es un verdadero filósofo. Yo me metí detrás de él. No sé ni quién me dijo eso, pero yo me metí, una voz. Yo me metí detrás de él y detrás de mí había un montón de gente que iba caminando, siguiéndolo. Él se metió en un aula y yo me senté ahí y escuché la primera clase, que fue una clase de historia, pero una historia que yo jamás en mi vida había escuchado. Una historia que daba vuelta, pero por completo toda la comprensión que yo tenía de la historia. Y ahí me di cuenta de que era un cambio, pero de paradigma, total. Entonces, yo me quedé ahí, yo dije, de aquí soy. mira, Y me quedé ahí o sea, toda la carrera. Yo hice toda la carrera con él. O sea, yo lo conocí muy, muy joven y durante toda mi carrera yo tomaba los cursos con él los miércoles. Él iba a dar clase los miércoles. A veces había semestres que daba 4 horas, otros semestres que dio 6 horas, siempre el miércoles. Y ese era para mí la corona de la semana, ¿no? Entonces yo iba con él a todos sus cursos, daba ética, filosofía política y una clase en la maestría. Yo me iba a todos, yo iba en la licenciatura, pero yo me iba a todas las clases. Y muchas veces me decía, ya no entres porque voy a dar la misma clase que acabo de dar en el otro grupo. Y yo le decía, no, no importa. O sea, yo me iba a escuchar la clase de nuevo y eso lo hice toda la carrera. O sea, me volví su asistente en el 2003 y estuve con él, digamos, de manera oficial como su asistente hasta el 2007. En ese momento fue para mí impresionante porque además me dio una gran responsabilidad que fue revisar ese libro de historia mundial y crítica. El tomo 1 me tocó a mí revisarlo, editarlo, ¿no? Buscar las citas. O sea, fue un libro que yo amé porque además lo trabajé de manera muy, muy profunda y además me tocó impartirlo porque el semestre wow, que él tenía que impartir ese curso, yo estaba como su asistente y me dejó a mí muchas clases, ¿no? Entonces me dijo, cuando yo me vaya de viaje, te quedas tú. Entonces, para mí era un reto inmenso, porque yo me preparaba para dar la clase 2 semanas, ¿no? O sea, porque yo decía, o sea, imagínate sustituir a Enrique Dussel.
O sea, era demasiado y yo era muy joven. Entonces, como que me tocó asumir esos retos y yo lo asumí con toda la responsabilidad de lo que eso implicaba, porque yo fui muy consciente siempre, y eso lo agradezco, de saber quién era mi maestro. O sea, yo me daba cuenta que mucha gente no se daba cuenta de quién era, pero yo sabía que él era, o sea, él era como estar tomando clase, qué sé yo, con Hegel. Y yo decía, o sea, este hombre está haciendo historia, historia. Yo lo estoy mirando con mis ojos y estoy aquí cerca de él hablando. Es decir, yo fui siempre muy consciente de ser su alumna. De manera que me mantuve como muy, muy cercana y siempre pues muy, muy cariñosa con él, porque pues yo lo amo, ¿no? Así te lo digo. Y entonces, pues sí, después de que ya no fui su asistente, seguí siéndolo, ya no de manera oficial ante el SNI, porque bueno, estuve Mm. con él ante el SNI, pero después ya siempre me quedé como muy cerca de él, ¿no? Tratando de apoyarlo en todo lo posible. Y bueno, te podría contar pues un montón de anécdotas, pero bueno, era un hombre sumamente humilde que yo creo que mucha gente no fue capaz de entender lo que él estaba haciendo, porque muchas veces se lo criticaba justo por soberbia, ¿no? Porque decían, mira, qué tipo tan soberbio que que da en su clase su propio pensamiento. Y yo decía, pero qué increíble. Lo que pasa es que tenemos aquí un filósofo que es además profesor, ¿no? Los demás eran profesores de filosofía, pero él era un filósofo como profesor. Entonces, Estás hablando de otra dimensión. he ahí la diferencia, ¿no? O sea, Hegel, cuando daba sus clases, daba su propio pensamiento. Heidegger igual, Levinas igual. O sea, los grandes piensan con su propia cabeza. Y eso sus contemporáneos no eran capaces de verlo, o sea, lo criticaban por eso, lo cual a mí me parecía increíble, porque, porque realmente con él aprendíamos a pensar, o sea, aprendíamos cómo se hacía filosofía, aprendíamos a leer el diario, porque con él era, o sea, él empezaba, ¿no?, la clase de filosofía política leyendo la noticia de la semana. O sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo quiero que ustedes sean capaces de entender cuál es el problema, qué sé yo, que se está dando ahorita en Medio Oriente, ¿no? Entre sunitas y chiitas. O sea, este es un problema de historia. Y vamos a la historia. Entonces, y así cada tema. O sea, él decía, si el filósofo no es capaz de pensar y de entender lo que está leyendo en la primera plana del diario, no sabe dónde está parado, porque la filosofía tiene que servir para pensar. Y hay esta cita que está en su obra, Filosofía de la Liberación, que es una obra chiquitita, también te la recomiendo, digamos, su libro clásico, y él ahí dice, la filosofía no piensa la filosofía, piensa la realidad. Dice, y si tiene que pensar la filosofía, solamente es para instrumentarse con categorías interpretativas. Pero después tiene que pensar la realidad, y si no piensa realidad, pues no está haciendo filosofía. Entonces, en general eso es lo que teníamos en la carrera, ¿no? Teníamos profesores de filosofía, pero no filósofos como profesores. Entonces, cuando él también, por ejemplo, hablaba, ¿no? Y llegaba de sus viajes, porque además eso era también tan rico, o sea, verlo llegar y decir, estuve en una discusión con Habermas, ¿no? O estuve en una discusión y o sea, nos daba el reporte, informe. Llegaba y decía, informe. Y bueno, tuvimos esta discusión y le planteé este tema y me respondió esto. O sea, era una clase en donde tú veías cómo la filosofía tenía incidencia además, ¿no? Estaba dando un debate y además él daba un debate a nombre
de América Latina, que eso era como también otra cosa que la gente no cachaba, sus contemporáneos no cachaban, porque decían, mira qué soberbia, ¿no? Que dice, yo he discutido con Habermas, con Apple, con Levinas, y claro, pero ese yo no era un ego moderno, ese yo estaba cargado de un nosotros latinoamericano, porque a decir yo, un latinoamericano, ¿no? Que vengo de esta tradición, le dije a Habermas que es un eurocéntrico. Entonces, claro, o sea, tenía que ponerse como con mucho orgullo porque él estaba haciendo sonar nuestra voz, o sea, la voz de todos. Y por eso yo eso también lo entendí desde siempre. Pero bueno, o sea, es parte como de, ¿sabes? De la pequeñez también a veces de la academia, ¿no? Pero era un hombre sumamente humilde y que sabía valorar también los espacios del pueblo, sabía honrarlos. O sea, yo lo llegué también a ver en muchas aulas y en muchos debates y con auditorios de gente del pueblo. O sea, y él decía, yo vengo aquí a rendir un examen, porque si lo que yo estoy pensando les sirve a ustedes, aprobado. Pero si no, o sea, si ustedes me dicen que esto que estoy pensando no es, me tengo que ir a mi casa a seguir trabajando. Y él lograba contactar, o sea, contactarse con la gente, conectar, y eso no es fácil. O sea, en general los filósofos se los ve como en los espacios académicos muy en la nube, ¿no? Que no tocan en realidad, que no tocan territorio. Pero él también tenía una larga historia, que es una historia que no se valora suficiente y no se conoce suficiente, que es todo el trabajo de teología de la liberación que él hizo. Porque durante 30 años él estuvo trabajando como presidente de una comisión en donde se escribía la historia de la iglesia en América Latina. Él tiene 8 tomos sobre el tema. Y, y él viajó por toda América Latina, pero de una manera, o sea, casi obsesiva, que se fue realmente a todos los países, comunidades, a, a, a explicar la historia, pero desde esta perspectiva nueva, desde el otro, desde el pobre. Entonces, ese trabajo teológico es también muy importante porque él comunicó con muchas comunidades de base. Y ahí también aprendió a hablar un lenguaje que le llegaba a la gente. Y eso también, en general, los filósofos nos falta, pues, ¿no? O sea, nos falta tener ese lenguaje cotidiano. Él siempre decía, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú llegas a un pueblo a decir, no, porque Sócrates dijo, o sea, todo el mundo te va a mirar y va a decir, ¿quién es ese señor? Ujú. Pero si tú agarras y le dices, como dijo Moisés, ¿no? En la Biblia, todo el mundo va a decir, ah, claro, sí, conocemos a Moisés. O sea, tenemos que aprender como a hablar en el lenguaje que la gente te entiende. Y desde ahí, o sea, desde su narrativa, hay que tratar de ayudarlos a pensarse desde ahí, a regalarles un reflejo, ¿no? A regalarles el poder de quienes son. Entonces, él, o sea, tenía mucho trabajo detrás, muchas tablas, decimos, ¿no? En distintos territorios. Y bueno, él me enseñaba luego fotos y me decía, mira aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, estaba eh, en una palapa gigante dando una clase de historia de la iglesia y era una iglesia, qué sé yo, en el África, ¿no? O sea, en los lugares más remotos que te puedas imaginar, él estuvo trabajando y entonces pudo como ir construyendo también
una, una universalización de la liberación desde abajo, desde los pobres. Y por eso es que hoy en día pues hay un hervidero de gente que se reconoce como parte del movimiento. Todo eso que dice está muy interesante. Y hay una faceta de él que me gustaría saber, dado que tú lo conociste, qué tanto le afectó o qué tanto lo cambió o qué tanto, precisamente por ese evento, su visión fue la que fue. Él nació en Argentina y abandonó su país y se vino a establecer en México. Nunca comentó él algo en relación si es, por qué se fue, me refiero, si quería regresar, qué tanto cambió su visión salir de Argentina y estar en México, a pesar de que hacía, como dices tú, viajes a América Latina, pero sí hay diferencia entre vivir en Buenos Aires y vivir en la Ciudad de México. México, en primer lugar, poblacionalmente mucho más grande en términos, como dije, de población, y Argentina, pues en términos de geografía, pues dice que ahí te voy, es enorme allá las distancias, ¿no? Y también aquí se convive mucho con los pueblos indígenas, los que estuvieron antes de la conquista, por decirlo así. Y en Argentina luego descubre uno que allá lo negaron y que yo durante mucho tiempo conocí argentinos, es que bueno, decían indígenas hay en Chile y en todas partes, pero en Argentina no. Y digo, qué chistoso, había una puerta ahí que decían, aquí no entran. No, lo que pasa es que los eliminaban, los mataban, los Así masacraban es, y en los censos a la hora de ver cuántos había, no los contaban, entonces no había y los fueron extinguiendo. Esa es la verdad. Eso fue lo que pasó en Argentina, una limpieza étnica. total, sí. Este, y ahí es diferente cuando hablas entonces de los pueblos marginados, con esa visión que tienes Argentina, a cuando vienes aquí a México, que también han pasado esos intentos, pero no así. Mm. Aquí contamos con una enorme comunidad indígena que enriquece a nuestro país y yo siempre he dicho que no podemos hablar de una verdadera transformación si ellos no están dentro de esa transformación, si no están contemplados dentro de ella, ¿no? Pero esa es mi opinión. ¿Tú qué comentaba él algo de esto, de esos cambios de visión? ¿Qué tanto le afectó salir de Argentina? ¿Qué tanto le afectó estar en México? ¿Enriqueció su filosofía? ¿Llegó a comentar algo de esto? Fíjate que yo le hice la pregunta directamente de ¿por qué no volvió a Argentina? Porque él hubiese podido volver. Y él me dijo que no le interesaba, o sea, que realmente para él no tenía sentido volver. Él, cuando se vino a México, él lo vio como o sea, como una oportunidad, primero porque además él realmente sintió que se le cerró el mundo allá. O sea, era imposible continuar viviendo en Argentina. Entonces, él cerró esa puerta detrás de sí y no volvió a voltear atrás. O sea, él salió y salió para adelante. O sea, en ese sentido, él tenía como un arraigo a América Latina, pero no tanto un arraigo a Argentina, fíjate. Es muy curioso eso. Y, y de hecho, cuando él se vino a México, él lo pensó, o sea, porque había otras propuestas también de ir a otros lugares. Y finalmente él se decantó por venir a México y decía es que además México era, o sea, era un centro de pensamiento, de crítica, o sea, era un lugar muy interesante. Había muchos exiliados y había un gran debate. Entonces él como que venirse a México fue para él la mejor opción, porque además se sentía muy conectado con todo el mundo, mucho más que en Argentina, porque estaba, sabes, a un paso de Estados Unidos, era muy fácil volar a Europa, o sea, y América Latina pues estaba también muy cerca, o sea, él lo vio como el lugar idóneo para poder asentarse. Entonces, de hecho, en el momento en el que él pudo tramitar su ciudadanía, su nacionalización en México, él lo hizo sin pensar. O sea, él dijo, yo quiero poder votar, ¿no? Aquí en México y también sumarme políticamente porque él no podía, o sea, él estaba muy silenciado al principio. Había muchas cosas que como extranjero no tenía derecho, ¿no? A participar. Entonces,
de alguna manera para poder hacer lo que él estaba haciendo, para poder avanzar filosóficamente y pensar y comprometerse, pues necesitaba comprometerse políticamente con el lugar en el que estaba. Entonces, pues no, él no tenía nostalgia de volver, o sea, digamos, sí perdió sus padres, ¿no? Su padre, más bien, este, que él lo perdió estando acá en México, ¿no? Pero después como que tampoco había muchas más razones para volver. Mira. Y digo, lo que comentas es bastante interesante. Como bien dices tú, ha de haber tenido muchas propuestas. Por alguna razón, por destino, como dices tú, no hay casualidades, se escogió México, porque bien pudo haber tenido el mismo destino que tuvieron otros filósofos, bueno, en este caso europeos, que terminaron en varias universidades norteamericanas, sobre todo ahí en Los Ángeles, California, como me estoy acordando ahorita de Herbert Marcus, y él lo pudieron haber invitado precisamente a alguna de estas universidades. Entonces, el planteamiento hubiera sido tal vez diferente, más académico, hubiera llegado su voz precisamente a cierto nivel intelectual, pero no como ahorita podemos ver que el pensamiento de él está permeado en los estratos marginados, en los estratos a los que les ponemos la etiqueta de que son pobres, que yo a veces digo que es un insulto. Yo a veces pienso que los pobres realmente son personas con potencial sin detonar, porque si les dan los medios, inmediatamente salen y no se los dan, la sociedad o el sistema no se los da. En muchas ocasiones he podido ver en otro tipo de apoyos o fenómenos que reciben, que si se les da el apoyo, salen de una manera impresionante. O sea, está la forma, ellos están ahí como un potencial sin detonar porque no se les ha presto los medios para que ese potencial salga, se detone, que dé fuerza. Entonces, pienso yo a veces así que el pobre realmente debe ser el término es más como una especie de, lo veo yo a veces como la derecha, algunas personas que son acá medio elitistas, que manejan la ideología de la derecha, como una especie de discriminación, incluso hasta como una especie de insulto. El presidente Andrés Manuel nos quiere volver pobres a nosotros, es lo que dicen, que quiere que todos seamos pobres. Entonces digo, realmente digo, no es, para mí la definición sería pobre es el que no tiene un potencial por detonar, porque conozco gente rica que no tiene nada, o sea, para acabar pronto, no tiene ningún potencial, simplemente el vivir de las rentas que le heredaron su abuelo o sus padres, ¿no? Este, y ahorita lo veo esto con la transformación que se está dando en el país, que a contramarchas, a veces dando un paso para atrás, pero se está avanzando de una forma, pues como no se ha hecho en las últimas décadas, para dolor de los que creen que la salvación del país es el mercado, ¿no? Nada más, el que todo se pueda cuantificar y cuánto cuesta y cuánto vale. En ese sentido, la obra de pues el doctor, el maestro y filósofo Enrique Dussel, pues es una bocanada de aire fresco que ya se volvió un huracán en muchos lados. Y a ese huracán debemos de entrarle todos, debemos a participar, porque realmente la misma filosofía lo dice, ¿no? La filosofía de la liberación o la teología de la liberación es liberar también de las cadenas, liberar el potencial al que me tienen constreñido y como pueblos, y eso da precisamente como resultado como país. Entonces tenemos que aprender una nueva forma de vernos, una nueva forma de contemplarnos, mirarnos diferente y dejar de un lado la mirada colonial que es con la que nos ven generalmente los países europeos o los que manejan el imperialismo, pero también aquí, entre los países que padecemos eso, hay esa mirada colonial como una forma de sentirse que pertenecen de alguna forma, que ellos también son parte del imperio o son de esa clase de primer mundo, ¿no? Que es lo que dicen muchos. Entonces, por eso es muy importante la obra de Dussel, por el contexto en que esta permea, por el contexto en que esta da. Y sobre todo porque lo estamos viviendo ahorita. Yo lo recalco mucho eso, porque no muchos filósofos pueden decir eso. No muchos filósofos pueden decir que su obra tenga una trascendencia para todo un continente, en este caso el continente latinoamericano y que todos de alguna forma u otra
están tomando sus ideas, lo sepan o no. A lo mejor las descubrieron ellos por sí mismas y después se van a dar cuenta que ya hubo quien pensó sobre ellas y que tiene todo, muchos libros sobre este tema. Entonces les va a ayudar a reforzar esto, ¿no? Y los que ya lo saben, bueno, saben bien de dónde asirse para no perderse en la turbulencia. Sí, y mira, recordando este libro, el primero que te recomendé, ¿no? 1492. Yo creo, ese es un libro muy hermoso porque además nos ayuda como a comprender mejor quiénes somos en América Latina. Es un libro que está dividido en dos. Entonces, la primera parte es la perspectiva del español, ¿no? O sea, el que va a descubrir justamente. Y la segunda parte es la perspectiva de los pueblos originarios que vieron llegar, ¿no? Al señores Barbados. Entonces, dice 1492, ese es un año crucial, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero, porque ahí es donde nace la modernidad. O sea, este momento histórico en el cual estamos viviendo, que tiene que ver con la globalización de un proyecto civilizatorio que surge en Europa y que comienza su expansión colonial. Entonces, 1492, justamente Europa se construye una imagen de sí misma, pero a partir de encubrir a todo un continente. Dice, porque llegan aquí, dice, primero, si decimos que es descubrimiento de América, nos estamos poniendo automáticamente la armadura de Cortés, porque ellos fueron los que, o sea, los que llegaron a descubrir. Los otros, es absurdo que hablemos de descubrimiento si los otros sabían perfectamente quiénes eran, ¿no? O sea, nos ponemos la armadura de Cortés si hablamos de descubrimiento de América. Pero además, no vinieron a descubrir nada, porque lo primero que hicieron fue encubrir a todas las culturas que había aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero fue la sorpresa, y dijeron, mira, qué cosa maravillosa, ahí están las cartas, ¿no? Las cartas de los primeros que llegaron. Y después empieza un discurso contrario. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo vamos a poder justificar que vamos a colonizarlos, que vamos a expropiarles todo, que vamos a robarles todo, que vamos a esclavizarlos? Que no había manera. Lo único era entonces bestializarlos. O sea, decir, no que Tenochtitlan es una maravillosa ciudad más hermosa que Venecia, sino decir que son menos que seres humanos. Entonces comienza un discurso de encubrimiento de la realidad, para poder entonces justificar y poder tener un poco de moral para poder hacer todo lo que hicieron, que fue totalmente deshumanizante. Entonces, el ser humano, te puedes encontrar unos cuantos cínicos, pero no puedes, o sea, mover a todo un pueblo de cínicos. O sea, tienes que construir una narrativa que sea convincente. Y esa narrativa, pues ayudó a producirla justamente la Iglesia Católica, que tenía también intereses económicos. Entonces fue un interés económico, pero todo revestido de una narrativa teológica que pudiera darles un poco de fuerza para poder hacer todo lo que hicieron. Pero entonces tuvieron que encubrir todo lo que había y tuvieron que, pues, satanizar todo lo que había. Y solo así es que, o sea, hubieron escenas. Yo les recomiendo leer, hay un libro que es, yo siempre digo, es un libro que chorrea sangre. O sea, es muy difícil de leerlo porque es tan doloroso, que se llama Brevísima Historia de la Destrucción de las Indias, de Bartolomé de las Casas. Pero es un libro que así chorrea sangre, que tú no puedes creer
tanta maldad, o sea, y era eso, o sea, Bartolomé de las Casas decía, ¿saben por qué los españoles ganaron? Porque los pueblos originarios no podían entender que hubiese tanta maldad, o sea, no podían ni siquiera imaginarla, que les sorprendió por eso, o sea, se vieron avasallados ante, o sea, ante el terror. O sea, los españoles hicieron cosas innombrables y hoy en día, o sea, el que haya gente que todavía siga hablando de descubrimiento de América, eso es un insulto. O que, Es o alguien que, que a lo mejor está descubriéndose, decir, oye, eres un ente impresionante, es el único que está hablando de esto. Acabamos de descubrir. o que en España se diga que es el Día de la Hispanidad, o sea, que Ajá, el Día de la Hispanidad sea el día en el que se corona la masacre de pueblos, o sea, a mí me parece justamente que tienes que revisar tu identidad, ¿no? O claro. sea, estás construyendo tu identidad a partir de un de un asesinato fundante, pero es muy fuerte y eso es lo que hizo Europa y no solamente lo hizo con nuestros pueblos, lo ha hecho y lo sigue haciendo, o sea, lo sigo haciendo, o sea, eso lo podemos ver hoy, siglo XXI, 2023, Gaza, o sea, ha sido algo sistemático. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, que cuenta Bartolomé en las Casas y que Dussel, bueno, lo contaba en todo su dramatismo. Dice, un día que hicieron una invitación, los españoles invitan a toda la nobleza mexica para un convite, así, para una fiesta. Los invitan, cerraron las puertas y los mataron a todos por la espada y con perros. Wow. O sea, es una descripción, o sea, que tú no puedes creer, o sea, y la gente decía, pero es que ¿cómo? O sea, pero si tú me has invitado, ¿no? O sea, había reglas, ¿no? Incluso en la guerra había reglas, porque había dignidad, pero justamente el europeo rompió con todo eso. Entonces, como que Dussel el trabajo que hizo es como volver a poner todo eso sobre la mesa y decir, o sea, vamos a vernos de una manera verdadera, porque ahorita nos estamos viendo a partir del ojo que ha producido Europa. Tenemos que recuperar nuestra propia mirada y eso nos va a significar reconstruir la historia y reconstruirlo todo para poder pensarnos más allá de la modernidad, porque este proyecto civilizatorio tiene un asesinato fundante. Y es un fundante, pero no porque esté en el principio, sino porque el asesinato continuamente es fundamento para que esto se siga manteniendo. Ahorita que dices eso, me acuerdo ahorita de la reforma educativa que llevó a cabo este gobierno, que tiene que ver precisamente con replantearse una mirada diferente en relación a nosotros y que la derecha aquí inmediatamente se fue encima porque pues no les gustó que el discurso fuera diferente al eurocéntrico, que es el que hemos tenido toda la vida, que nos vinieron a descubrir. Y dentro de ese proceso, pues venderme la idea de que ser europeo es mejor que ser mexicano, que ser blanco. Eso lo vemos también, por desgracia, en mi país vale más y funciona más y yo debo aspirar a ser blanco o a blanquizarme, si es el caso, si estoy en México, si mi piel es de otro color. Digo, esto que estás mencionando, esto lo vivimos y sobre todo lo interesante es que vivimos ya por fin la contrapropuesta, ¿no? El decir, no acepto esta blanquitud por decreto, no acepto esta visión eurocéntrica. ¿Por qué? Porque también está la mía. Y aquí en nuestro país se da esa visión, y lo estoy viendo ahorita, recordando lo que nos pasó recientemente con esta reforma educativa que pugnaba precisamente, si lo veo así, manejando las ideas de Dussel, un proceso de la mirada propia, de liberalización de nosotros mismos a través de la educación, y no para repetir el mismo patrón que nos han vendido las potencias imperiales, que aun cuando aparentemente no están, están. Claro. Eso es lo complejo. Entonces la lucha sigue,
no puede parar. Lo interesante es que ahora hay elementos para darla, porque a veces la gente sabe que están mal las cosas, pero no encuentra una narrativa para poderle explicar y para poder justificar la razón por la que va a luchar o por la cual debe luchar. Y por eso es importante un filósofo, el que te dice, esto es así, por esto, por esto, por esto, y dices tú, y te lo agarras como argumento, y ya te sirve eso para poder explicártelo a ti y a los demás que te cuestionan lo que vas a hacer o lo que tú consideras que está mal. Por eso es bien importante la filosofía. Recuerdo ahorita, se me viene a la mente, que hace varios años, el siglo pasado, en Inglaterra se dio un debate en la que decían de que si gastaban dinero en educación en ese, infantil, si esa educación infantil también debía ser para niños con discapacidad, porque evidentemente era dinero, se consideraba que era dinero tirado, porque no iban a aprovechar igual que los niños que no estaban con esa discapacidad. Entonces, ese debate se dio en Inglaterra, si iban a gastar dinero en esos niños. La solución la dieron éticamente, o sea, en términos de filosofía, que todos tenían que ser beneficiados. No podía haber una discriminación en ese sentido. Entonces, para eso sirvió también la filosofía, para decir, oye, espérame, no es así. Están todos, estén así, asá, pero están todos incluidos. No unos sí y otros no. Entonces, en una cosa tan puntual sirvió, se basaron en la ética para poder justificar. ¿Por qué? Todos siendo ciudadanos nacidos allá, y siendo niños merecían precisamente los recursos del Estado para apoyarlos. Bueno, lo estamos viendo también aquí. Lo estamos viendo y sabemos que no es una lucha fácil, pero también me queda claro que a medida que avancemos en ese proceso de liberalización, es como si, se me viene la imagen ahorita, como si uno saliera del fango del lodo y conforme voy saliendo se me va cayendo lodo y me voy viendo diferente a como estaba todo fangoso y me voy Pero sería descubriendo. liberación, no liberalización, que es Liberación, muy liberación, tiene razón. distinto. Sería liberación, tiene razón, tiene razón. Pero te digo, yo lo vería así, que conforme avanzas en ese proceso de liberación, no liberalización, que es otra cosa, te vas descubriendo, pero todavía nos falta alcanzar ese punto de poder decir, ya me salí de ese pantano en que de alguna forma estuve, ya sea porque yo acepté o me obligaron a caer, y ahorita me estoy autodescubriendo. Sin embargo, lo que he estado viendo en ese proceso de irme liberando es bastante interesante y bastante valioso como para dejarlo ir, como para volver a regresar al estado que estaba antes. Digo, esa es la impresión que veo yo con lo que está pasando ahorita. Ahora sí que también siento que dentro del proceso que estamos viviendo, la frase esa inmortal de Gramsci, de que estamos ahorita en ese punto en la que no se acaba de morir y se acaba de nacer, nos queda muy bien ahorita todavía dentro de este proceso de alcanzar la liberación. Pues, en fin, Kate, tú tienes sobre tus espaldas un gran legado, no cualquier legado. Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo piensas manejar esa responsabilidad? Sobre todo de que, como bien dijiste, no es para encerrarte en la academia y escribir reflexiones sobre la obra de Diesel o sobre libros y nada más así, sino que ahorita ese pensamiento se está dando ahorita. Ahorita es cuando se necesita reforzarlo. La batalla de las ideas es ahora. Y si bien esta idea está avanzando, tenemos ideas hegemónicas que se contraponen a la que estamos manejando, de liberar los pueblos a través de la teología o la filosofía de la liberalización. Liberación. ¿Cómo dijiste? Perdón, se me fue. Liberación. Liberación. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo te vas a manejar ahora? ¿Hacia dónde vas tú ahora con ese legado? Con esa responsabilidad. Pues sí, tamaña responsabilidad, pues creo que hay que primero, tenemos muchas tareas pendientes, porque la obra del doctor Dussel nos deja, bueno, la obra del doctor Dussel, la obra de Franz Hinkelhammer, la obra de Juan José Bautista, o sea, ya tenemos tres enormes ancestros que nos han dejado tareas pendientes. Entonces, hay varios temas que tenemos que seguir profundizando, que ellos señalaron y que son fundamentales, ¿no? De hecho, escribí un texto que se llama
de la sociedad moderna hacia la comunidad de vida, ¿no? Una agenda para la filosofía, creo que se llama, ¿cómo es? Agenda, es una agenda para producir de filosofía de la liberación y pensamiento descolonial. Entonces hay ahí varios temas que hay que tratar. Hay que pensar el tema de lo que significa la racionalidad de la vida. Ese es como un tema que nos dejó Dussel y Juan José Bautista. Nos queda también pensar el tema de la filosofía del derecho comunitario, porque tenemos una filosofía del derecho, tú sabes que el neoliberalismo se nos ha impuesto por ahí, o sea, llegan gobiernos que pretenden hacer una transformación y ¿con qué se encuentran? Se encuentran con que todo está armado a partir de leyes, a partir de una fundamentación del derecho que solamente lo ha producido la modernidad y que tiene una concepción totalmente burguesa y tenemos que producir una nueva fundamentación Mire, desde los pueblos, desde las comunidades. Entonces, eso es también otra tamaña tarea. me encanta lo que estás diciendo porque yo en varias ocasiones he dicho así de plano que el Estado de Derecho solo beneficia a la derecha. Así es. En pocas palabras lo veo así. Exacto. Vas a hacer muy poco porque las leyes están hechas precisamente para que no pueda Así hacer esos es. cambios que puedan alterar Exacto. el sueño de la derecha. Como lo estamos Así viendo ahorita es. con el asunto de que si queremos que se vayan todos esos nefastos jueces que han vivido de nosotros como magos, ahora sí como la nueva aristocracia, porque cobran más que Pero, ningún juez. pero mira, Pero luego el derecho, dime. otro tema también súper importante. O sea, por el ámbito, digamos, de los ideales que son cultura y que la modernidad se ha preocupado, el neoliberalismo se ha preocupado de producir una cultura, se nos ha metido también hasta el tuétano. O sea, tú ves incluso, ¿no? O sea, gente de izquierda y que tú preguntas, bueno, ¿qué es lo que tú te gustaría para tus hijos? Ah, yo quiero que mi hijo sea exitoso. O sea, ya se les metió el neoliberalismo. O sea, estamos reproduciendo a través de la educación, a través de la cultura, a través de la formación, los modelos ideales de la modernidad. O sea, no nos imaginamos, no tenemos como la utopía el volver a construir la comunidad. Estamos en la clave del individualismo, de la competencia, de que uno sale eh, exitoso a costa de todos los demás. O sea, tenemos que entonces transformar, ¿sabes? Todo ese ámbito de lo utópico. Y Bueno, eso aquí yo, es súper importante porque ahí es donde perdemos toda la juventud. mira, te comento más brevemente, más para ilustrar algo de lo que estás diciendo tú, algo que me toca vivir aquí. Yo estoy en un estado en la que solo existe Monterrey. Yo estoy en el estado de Nuevo León. Por eso adrede digo, desde Nuevo León, aunque esté en Monterrey, porque realmente Nuevo León no existe, existe Monterrey. Y Monterrey se entiende como imagen, especialmente los municipios que están conectados actualmente, ¿no? Que es Monterrey, San Pedro Garza García, Guadalupe y San Nicolás. Punto. Los demás municipios, nada, para acabar pronto. Y aquí se nos dice, se nos ha dicho desde que yo nací y antes de que yo naciera, que Monterrey es Monterrey gracias a los empresarios, que son los que han salvado el Estado. El Estado vive gracias a ellos, especialmente a 10 empresarios que contó las principales empresas, que se llama el famoso Grupo Monterrey, que es el que nos ha mantenido este Estado en la verdadera, el verdadero caos, en la verdadera decadencia, sobre todo estas últimas décadas, porque solo están viendo el Estado como si fuera su patrimonio, su ranchito, en lo que ellos deciden, ponen, quitan y demás. Y en ese sentido, lo que están privilegiando pues, es la visión neoliberal, la del empresario, que el empresario vale más que la población, y lo estamos viendo aquí con el asunto del agua. Tenemos un asunto muy crítico en el Estado, y gracias a que tenemos presidente nos solucionó el problema, porque el agua que teníamos aquí, hasta los pozos de agua estaban concesionadas, y cuando uno ve los nombres, están los grandes empresarios, ya se habían apoderado del agua,
Y hasta esta exministra que estuvo a Morena, Olga Cordero, tenía varias concesiones aquí sin vivir aquí del agua. Así, no lo estoy mintiendo, ahí están los nombres. Afortunadamente llegó el presidente y dijo, se acabó esto, y hay agua, porque aquí no hay agua, ¿y a quién se la dan? A las empresas. Y así estuvimos todos estos meses, ¿no? El agua era para las empresas, no importa si la gente se muere de sed, ¿sí? El asunto de Tesla, la famosa Tesla que se va a instalar, que se venga Tesla, hasta que dijo el presidente, oye, ya tienen un problema de agua, no se pueden instalar ahí y que le des agua a la empresa y a la gente no. Entonces aquí lo vivimos esa situación de que ese individualismo en el que tú tienes que ser exitosa como de lugar, y digo a como de lugar porque ya antes había una línea de trabajo aquí en el siglo pasado, en los años 20, los años 30, años 40, años 50, que ya se perdió. Ahorita es, hago millonario como sea, no importa si robo, estafo, hago la tranza que sea, me meto a político, no, pero el chiste es que sea millonario y la gente se lo disculpa. Tiene dinero. Ah, bueno, está bien. Menuda tarea que te vas a echar, ya me da pena ahorita con tu tiempo. Dinos por favor las últimas dos tareas aparte de esta, ya para podernos despedir y te puedas ocupar de tus cosas, Katia. Pues bueno, otra es la formación política. O sea, tenemos que también seguir haciendo esa tarea que el maestro la hizo de manera incansable. O sea, en todos los... Él fue un militante, y un militante no solamente aquí en México. Aquí en México, digamos, lo vimos participar de manera muy activa en Morena, en el PRD cuando estaba y después en Morena. Él fue fundador de este movimiento, pero también ha estado en muchas otras trincheras, o sea, en distintos lugares del mundo. Si yo te contara, o sea, realmente él ha estado detrás de muchos movimientos en en todos los continentes, así te lo digo. O Valdría la sea, pena que él, escribieras sobre eso después, para que nos puedas enterar sí, claro. desde ese punto de vista privilegiado que has tenido tú y que se necesita conocer para difundir la obra de él y el compromiso. Ahora sí, por favor, continúa. Nomás te digo que para que no lo dejes de escribir sobre eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, va a ser muy importante para que se vea como toda la dimensión de la filosofía de la liberación. Y, y bueno, y también tenemos que como ir entregando la tarea para que esto se multiplique, porque justamente lo que tenemos que asegurarnos es que se continúe, o sea, que este camino sea un camino cada vez más ancho, en donde podamos estar como tranquilos de que realmente se tomen las estafetas y que esto pueda continuar. Entonces, pues nos va a tocar estar en la teoría, en la militancia y en la docencia. Y vamos a estar de manera muy activa y muy comprometida. Pues mire, yo te quiero agradecer ahora sí que toda la charla que nos diste, la semblanza que nos diste también del maestro y filósofo Enrique Dussel, que es enorme, y sobre todo de que nos reiteras el compromiso que tienes con su obra para seguir difundiéndola a niveles no solo académicos e intelectuales, sino a niveles de militancia, porque la obra de él es militante. O sea, yo he escuchado a mucha gente hablar ya de colonialidad, de colonialismo, romper formas y estoy, ¿y dónde sacó esta persona? O sea, ya lo traen, ya lo oyeron y lo entendieron sin haber leído la obra de él. Leyeron a lo mejor un párrafo, pero ya entendieron y están manejándose en esos términos. Imagínate, si descubren la obra, se les va a abrir todo un universo, ¿no? Pero por ahí se empieza, jalando una hebra es como vas avanzando, ¿no? Así Entonces, es. es el reto grande que tienes tú de seguir difundiendo, seguir siendo vocera, por decirlo así, de la obra activa, vigente y de movimiento de Enrique Dussel. Ahora sí que ya no te quito más tiempo, te agradezco todos estos minutos que nos diste y estamos pendientes, ¿no? Me encantaría si haces esa obra de difundir lo que sería lo que llaman tras el escenario, lo que la gente no sabe que él hacía, sería increíble, porque nos daría una perspectiva todavía más completa y sobre todo más comprometida ya de por sí del filósofo Enrique Dussel, que está aquí en su obra Está aquí, así y está es. aquí, lo estamos viviendo. Digo, yo manejo el pensamiento de él, lo digo aunque no esté consciente de eso. Y eso ya es mucho, no cualquier filósofo puede decir eso. Ya no te quito Así más es. tiempo y que descanses. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Seguimos. Chao, chao. Chao.